Bien, damos gracias al Señor en este día por todas sus bendiciones y gracias a Dios por lo hermoso que fue ayer, que Dios nos bendijo con esa ceremonia donde Dios nos permitió poder graduarnos y también hacer algo que nunca habíamos hecho. Así que gracias al Señor. La palabra del Señor, que nosotros la conocemos por la Biblia, por la palabra de Dios también, eh, tiene su historia. Este libro se escribió por 40 autores diferentes en diferentes épocas, partiendo desde Moisés hasta llegar al siglo I con Juan. Y el milagro, lo maravilloso es que el tema es el mismo. No hay contradicción entre un libro u otro, no existe. Y eso, hermano, hay que tenerlo presente, sobre todo cuando leemos la Biblia. Y no es un libro común y corriente que desaparece en el tiempo, sino que es permanente, lo primero, y actualizado. Y uno se pregunta, pero ¿eso que se escribió hace más de 3000 años me sirve ahora? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? El problema nuestro radica en que no tenemos primero el hábito de leer. Sí nos gusta escuchar. Y lo peor del caso que con 20 minutos quedamos saturados. Nuestra mente ya se divaga y se fue. O sea, pueden estar aquí, pero ya se fue. Ya está mañana, está almorzando o en alguna otra actividad en la tarde y se fue. Entonces ruego a Dios que podamos concentrarnos, aunque sea algunos minutos. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo tener una vida feliz? Y el problema está en que nos cuesta leer. Porque la Biblia me enseña, ¿a qué me enseña? ¿Cómo tengo que relacionarme con mi prójimo? ¿Cómo tenemos que relacionarnos con nuestra esposa, nuestro esposo? ¿Cómo lo hacemos? La Biblia enseña pero cosas bien puntuales. Por ejemplo, cómo se relaciona un hombre con una mujer, siendo amable, siendo, hablando palabras agradables. ¿Cómo podemos nosotros educar a nuestros hijos? A veces explotamos en gritos que no tienen razón de ser, sino para liberar tensiones, dicen algunos. ¿Y de qué sirve si destruyo en vez de construir? Un grito que usted dé, destruye. Jamás ha construido. Por eso, Proverbios, ¿cómo nos enseña a que nosotros vivamos? Nos dice algo tan simple como la blanda respuesta que hace y por qué nosotros le echamos más parafina al asunto o combustible. Y la Biblia nos enseña, nos dice cómo tenemos que nosotros y cada uno de nosotros relacionarnos. Cómo mis relaciones interpersonales destruyen y se destruyen por mis gritos o por mi manera de expresarme. Muchas veces usamos garabatos en el enojo. Yo digo, ¿para qué? A lo mejor alguna vez diciendo un garabato o hiriendo a la otra persona, ¿arreglo algo? Las cosas se arreglan conversando, sentándose en una mesa, tomándose un café y poder decírselas. El hecho de que el que grita más, el que tiene un carácter más fuerte, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque es una persona descontrolada, un histérico o una histérica, que no tiene la capacidad de controlar sus emociones y solucionar el problema. El problema se soluciona, como dice la Biblia, con una blanda respuesta. ¿Cómo se solucionan los problemas? ¿Cómo construyo una familia? La construyo sentándonos a conversar y poder sacar todo lo que hay en nuestro corazón y poderlo hablar en amor. Porque la que está al lado mío, o mi hijo, el que rompió una taza o rompió, o no sé, me ensució, por ejemplo, una alfombra que recién trajimos, no es mi enemigo para paliarlo. Pero yo le puedo enseñar. ¿Y cómo le voy a enseñar? Con amor. El amor es la base de toda relación. No existe, hermano, en la tierra más fuerte que el amor. La violencia que hay ahora y que nos rodea
está directamente relacionada con personas que no tienen ese dominio propio, ese control. Pero nosotros, Dios nos dio la capacidad, a través de su Espíritu Santo, de poder relacionarnos, de poder vivir en paz. La Biblia me enseña cómo vivir en mi juventud. Dice cómo hacerlo. La Biblia no prohíbe tomarse un vaso de vino, pero sí prohíbe la embriaguez y describe con lujo de detalles cómo y el efecto que produce en el organismo. El libro de Proverbios lo explica. El libro de Proverbios también me dice cómo tengo que ser y relacionarme con algunas personas. También me lo vuelve a enseñar. La juventud, los errores que se cometen. Si leyéramos el libro de Proverbios, no los cometeríamos. Porque ya Salomón le dijo a su hijo, y le dice, hijo, no hagas estas cosas. No salgas, no hagas. Y uno dice, ¿y por qué nadie me lo enseñó? Está en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema del cristiano? El problema del cristiano es que queremos vivir a nuestra manera, a como me da la gana. Si tengo que gritar, voy a gritar. Si tengo que decir garabatos, lo voy a hacer. Si tengo que en un enojo golpear o herir a la persona que está al lado, no me interesa. ¿Por qué? Porque estoy descontrolado. Entonces, Dios lo que busca en nosotros es que aprendamos a vivir el Evangelio. Y el Evangelio está en nuestros actos, ahí está reflejado. Decimos que queremos ser como Jesús. Y nuestra mente divaga de allá para acá y no logramos nosotros darnos cuenta qué significa realmente ser hijo del Rey. Porque lo menospreciamos. En nuestra mente no hay una concentración para decir realmente esto soy yo, soy hijo de Dios. Y usted me pregunta, yo le voy a decir, claro, puedo tener mi profesión, pero en la eternidad lo que va a valer es que soy hijo de Dios. Y esa es la eternidad. Entonces, nuestro problema tiene que ver con no saber, no leer y no ser realmente responsable con nuestra vida. Desde el momento que nosotros nos enojamos, actuamos irresponsablemente. Piensen ustedes que el libro de Hebreos nos dice que alrededor nuestro hay una nube de testigos que nos están mirando, observando las cosas que nosotros hacemos. Y lo más terrible del caso, que si no tomamos con seriedad, es Dios quien conoce nuestros pensamientos. Dios conoce lo que ustedes están pensando en este minuto, porque antes que salga la palabra, Él ya la conoce. Y dicho esto, cuando lleguemos a la eternidad, nadie va a poder decir que nadie les habló. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo señala. Nosotros tenemos que hablar lo que la Biblia enseña. Y en la vejez también dice. Y también me dice cómo tengo que ser como viejo. ¿Amargado? No. ¿Cómo tengo que ser? Mejor que lo que era antes. Y la Biblia va explicando. David tiene un salmo, que es el Salmo 71, que es el salmo de los ancianos. Y en ese salmo, si usted lo lee con dedicación, se va a encontrar con la manera, la forma de vivir estos últimos años, porque estos son como etapas. Nuestra niñez, después viene nuestra juventud, después viene una edad madura, y después viene la última etapa, que es antes de ir a la presencia del Señor. Entonces, la vida es hermosa, la vida es bella. El problema es que nosotros amanecemos de mal genio, y es todo malo, desde el café hasta al final cuando llegamos a dormir. ¿Y es culpa de Dios? Es nuestra. ¿Por qué? Porque este sol que alumbra, que solo alumbra, nos permite a nosotros darnos alegría. ¿Y por qué estamos tristes? Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿La Biblia qué dice? Dice que un corazón alegre habla de que podamos nosotros darnos cuenta cómo el amor de Dios está siempre presente. En nuestro trabajo, en nuestro hogar. Ahora, ¿cómo convivimos en el hogar? Y eso marca una diferencia. Y esa diferencia la tiene que hacer usted y la tengo que hacer yo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría
para poder entender la palabra de Dios. Cuando lleguemos a la eternidad, van a saber que alguien les dijo alguna vez que había que leer la Biblia. Yo siempre me acuerdo que una oportunidad buscaba un libro de autoayuda y lo encontré en la biblioteca. Y cuando abro la segunda hoja, y solo en la hoja en blanco aparecía un texto bíblico. ¿Pero es la Biblia? No, no es la Biblia, es un libro de autoayuda. ¿Por qué? Porque ahí decía, el libro iniciaba de esta forma, esa hojita, y era una hojita, no salía, que cada día tiene su propio afán. Mateo, capítulo 7. Yo decía, pero ¿cómo estoy leyendo este libro y no leo la Biblia? Entonces empecé a reflexionar, a meditar, que la palabra del Señor tiene una riqueza inagotable. Entonces, cuando leemos un texto bíblico, uno solo, si nos demoramos 5 minutos es mucho. Pero el día tiene 24 horas. Es que ando tan apurado. Y uno se pregunta, ¿de qué anda apurado? Yo hace una semana atrás fui al centro y decía, ¿pero por qué apurado? Porque la gente anda apurada. La gente anda desesperada. Y uno se pregunta, ¿por qué tan ansioso? El problema está en que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que funcionar como tal. Funcionar en paz. Mientras no tengamos paz en el corazón, venimos a perder el tiempo. Se lo digo honestamente a la iglesia. ¿Y por qué lo pierdo? Porque yo llego el día lunes y continúo con la misma vorágine de siempre. No me detengo a reflexionar. No me detengo en algún minuto a pensar lo que la Biblia me enseña a cómo vivir. Entonces, uno de los problemas que se nos presenta a nosotros muchas veces es cuando nos sentimos incapaces de. Yo soy incapaz de. Y esa incapacidad no se la dio Dios. Dios le dio capacidad, le dio inteligencia y sabiduría. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar la sabiduría. Y al principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, ¿cuál es? El temor a Dios. ¿Y cómo temo a Dios? ¿Con miedo? No, temo a Dios porque Dios me amó y me ama y me seguirá amando hasta la eternidad. Entonces, yo para no desagradar a Dios, tengo que necesariamente, cada día, poder reconocer a Dios en todas mis actividades. Gracias, Señor, porque hoy día pudimos llegar. Gracias a Dios no tuvimos accidentes. Gracias a Dios que pudimos estacionar. Aunque usted no lo crea, hay gente que no sabe estacionar. Yo. Entonces, cada vez que me estaciono, le doy gracias a Dios porque para mí es un desafío. Entonces, cada uno tiene sus desafíos y reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Hay un hombre en la Biblia que le tocó en un minuto hacerse cargo al pueblo de Israel. Moisés muere y Josué tiene que tomar el mando de la nación. Y ahí está el primer problema. Yo me imagino, por lo que dice el capítulo 1, que había un problema en su carácter de Moisés, o sea, de Josué. Porque Dios lo que más le explica en este libro es que se esforzara, fuera valiente. No le está diciendo por favor, le dice, tienes que hacerlo, es un mandato. Y ese mandato tenemos que tenerlo nosotros, esforzarnos y ser valientes. A veces nos esforzamos y somos cobardes. A veces nos esforzamos y somos personas que ante el primer problema, lo que hacemos es eludir el problema. Lo que Dios le está pidiendo a Josué, que tenga la capacidad de enfrentar el problema. ¿Y cómo lo enfrento? Sentándome a conversar, por ejemplo, si algo familiar. Teniendo la capacidad y la paz para decir las cosas tal como son. Por eso es tan importante el conocer la Biblia, porque nos da paz en el corazón para poder responder. ¿Ya? La ironía que a veces ocupamos, o quizás el sarcasmo que ocupamos, o muchas veces utilizamos la burla para poder relacionarnos. Y eso nos sirve. Eso destruye y destruye las vidas. Por eso Dios le enseña a Josué. Le dice, mira Josué, cuando te enfrentes con los enemigos, no tengas miedo. Yo no te lo voy a volver a repetir. No tengas miedo. El capítulo 1 de Josué te lo explica con lujo de detalle. O como diríamos, buen chileno, con peras y manzanas. Y el Señor nos enseña ahora. ¿Por qué tememos? ¿Cuál es el problema de nuestro temor? ¿El ridículo?
El problema de nuestro temor, ¿cuál es? ¿Que me puedo equivocar? El temor en nuestro corazón es el enemigo del amor, porque dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cada vez que ustedes teman, recuerden ese texto. Por eso es bueno leer la Biblia. ¿Por qué temo? ¿No confío en Dios? ¿Cómo se desarrolla la fe dentro de nosotros? Por escuchar la palabra de Dios, por escudriñar las Escrituras. Porque el Señor le dijo, Señor Jesús dijo claramente, escudriñar las Escrituras, porque en ellas, ¿qué vamos a encontrar? La vida de Jesús. Lo vamos a conocer. ¿Por qué? Cuando usted se enoja no conoce a Jesús. Si no, veamos los enojos que tuvo Jesús. ¿Cómo fueron? Siempre fueron de enseñanza. Pescó un látigo y echó a la gente. ¿Cómo actuaba Jesús cuando se encontró con la mujer que la habían sorprendido en adulterio? ¿Cuál fue la reacción del Señor? Así tenemos que actuar, no crucificar a nuestros hermanos cuando se equivocan. O cuando nos equivocamos, burlarnos de las personas. Entonces, Dios, ¿cuál es el gran propósito de Él? Aprendamos a vivir en la tierra. Ese es el gran propósito que Dios nos enseña. Porque un día vamos a estar en la eternidad. Y cuando estemos en la eternidad, ya nada más que hacer. O cuando llegue la muerte, se acabó la vida. Y a veces vivimos como si nunca fuéramos a morir. Desde el momento que nacimos vamos a morir. Ese es el decreto que existe aquí en la vida. Mientras estemos en esta vida, sabemos que en cualquier minuto vamos a morir. Y nos cuesta, porque llevamos dentro de nosotros un alma inmortal. Entonces, al morir, hermano, ¿qué legado usted va a dejar? ¿Que se quejó toda la vida? ¿Que fue el humorista toda la vida? ¿Que toda la vida fue una persona que llegó atrasada? ¿Que nunca fue puntual? ¿Que no fuimos íntegros? ¿Qué vamos a dejar, hermano? ¿Que me enojaba por todo, como la canción? ¿Que todo nos parecía mal? ¿Qué vamos a dejar aquí? ¿Cómo me van a recordar? ¿O cómo yo los voy a recordar a usted? Es ahí donde tenemos que meditar y reflexionar sobre la manera como vivo mi vida cristiana. Mis amigos, ¿cómo me reconocen? ¿Como el guatón? ¿O me reconocen como una persona íntegra? ¿Cómo me conocen en mi trabajo? ¿Cómo me reconocen? ¿El flaco? Ahí viene el flaco. Ahí viene el chueco. Ahí viene el gordo, ¿sí? Como nos digan. ¿O somos personas íntegras? La integridad tiene que ver con la manera que yo hablo y la forma que yo hago las cosas. Yo soy íntegro si hago lo que la Biblia enseña y lo que yo hablo. No, yo voy a la iglesia. ¿Y a qué voy a la iglesia? Nunca me enseñaron. Yo tenía que ser hombre o una mujer íntegra. Es mirar a Jesús. Y cuando vemos a Jesús, nosotros nos encontramos con un hombre íntegro. ¿Por qué íntegro? Porque él era capaz de poder responder las cosas y cuando él hablaba, sus actos reflejaban lo que él decía. Si había que orar, él oraba. Si había que enseñar, él enseñaba. Si él tenía que perdonar, perdonó. Y perdonó a personas terribles y más en la cruz. La cruz hizo un acto extraordinario de lo que él siempre hacía. Pero perdonar a un delincuente, perdonarlo. O sea, hermano, yo creo que nos cuesta entender. Pensemos en esta época, a lo mejor era un narcotraficante que estaba ahí. En nuestra época, contextualicémoslo. A lo mejor era una persona que era buscada por la justicia a nivel internacional. Y ahí estaba. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy le digo. Hoy estarás conmigo. Hoy. Solo porque el hombre reconoció que él era pecador y que Jesús no era. Era santo. Entonces, vivir la vida cristiana. ¿Cómo la voy a vivir? No existe un manual, ni existe tampoco alguna receta secreta, ni algo mágico. Porque está aquí. Y aquí me dice cómo tengo que hacer. Mire, no voy a descubrir la pólvora, sino que está escrito. ¿Pueden poner Josué 1:8? Lo que pasa es que la palabra del Señor tiene que ser revelada a nuestro corazón. Y al ser revelada, tomarla con responsabilidad, con seriedad.
que estas cosas que nosotros estamos hablando son cosas santas de Dios que están escritas aquí. Pero nosotros muchas veces las hemos tomado tan livianamente que no la ponemos en práctica. Este texto, hermano, le dice Dios a Josué, se lo dice de esta manera. Primero tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Es lo primero que le dice. Luego le dice para que tú conquistas y todo lo que hagas te vaya bien, tienes que cumplir con estos requisitos. Pero más que requisitos, es nuestra dedicación. Entonces el día de hoy, hermano, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Qué clase de evangelio estoy viviendo? Porque si ustedes vienen para acá es porque vienen a aprender la palabra de Dios y para vivir la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ya, cuando decimos que nunca se apartará es porque ya la conozco. Pero dice de tu boca. ¿Y por qué dice la boca? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué no dice de la mente? Es por lo que hablamos. Cuando nos enojamos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, cuando nos enojamos, ¿cómo lo hacemos? Cerramos la Biblia y hablamos lo que bien me parece. O nos enojamos con las palabras de Dios. Ese es el primer gran requisito. Hablemos palabras. ¿Y cómo vamos a hablar si estamos enojados? Dominio propio. Yo no saco nada con pensar que alguien tiene un carácter y es prepotente, que tiene un carácter genial. No, es mentira. Es un débil. Quien realmente tiene el control de sus emociones es aquella persona que tiene carácter fuerte, que tiene el control de cada una de la forma en que se va a expresar, porque yo no saco absolutamente nada con ser iracundo, porque no estoy demostrando el amor de Dios. El apóstol Pablo lo que más recalcaba era tener dominio propio, y eso es tomar nuestras emociones, tomar todas esas cosas que de repente se vuelven locas entre nosotros y las controlamos. ¿Para qué? Para que cuando hablemos, reflejemos el amor de Dios. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora bien, dice que de día y de noche meditarás en él. O sea, de día y de noche. Yo le pregunto, ¿con qué a veces nos acostamos? ¿Meditando en la palabra de Dios? ¿O pensando en todos los problemas que tenemos? Es ahí donde cambia la perspectiva del cristiano. El cristiano es aquella persona que se cree hijo de Dios por fe, acepta a Jesucristo y le pide perdón por sus pecados. Por eso él dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué? Porque Dios conoce mis pensamientos y conoce los suyos. Porque dice el Salmo 139, antes que esté la palabra en mi boca, tú ya la sabes. Entonces muchas veces nosotros tenemos lamentablemente una actitud tan débil ante lo que el mundo nos ofrece. No tenemos voluntad, no tenemos un carácter firme. Carácter firme no es que yo grito más o grito menos. Carácter significa que estos son los principios y estos principios van a guiar mi manera de actuar, mi manera de ser. No sacamos nada con vivir una vida tibia. Vamos a juntarnos todos los días domingos, pero nuestra vida de lunes a sábado es diferente. Entonces Dios demanda de nosotros. ¿Por qué demanda esto? Porque la venida del Señor está cerca. Si alguna vez ha leído la Biblia, se va a dar cuenta de las profecías que hay en el Antiguo Testamento y cómo Dios está llevando su plan a cabo. Vivimos una pandemia hace poco y la Biblia nos explica que van a haber pandemias, rumores de guerras que se hay en este minuto. ¿Qué más? Toda la inestabilidad social, la inestabilidad política que hay a nivel mundial. Las hambre, ¿cuánta gente se está muriendo de hambre en este minuto? ¿Cuántos niños son abortados? ¿Cuánta violencia hay en Santiago de Chile? Y a nivel mundial, ¿cuánta gente en este minuto están pasándola mal o lo están asesinando? Y la iglesia duerme, preocupada de nuestros problemas y no cumpliendo con lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Cómo voy a hacer la luz del mundo? ¿A dónde voy a hacer la luz? Afuera. No, porque si voy afuera me voy a contaminar. Soy la luz del mundo, la sal de la tierra.
Entonces tengo que necesariamente llevar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que aprender que nunca se apartará de nuestra boca este libro, sino que de día y de noche vamos a meditar en él. Aprendamos en algún texto bíblico y medite en él. Si es uno, no es la Biblia completa. Y en la medida que usted vaya aprendiendo, se va a dar cuenta. Usted quise dar cuenta de cómo Dios nos va moldeando nuestro carácter y nuestra manera de actuar. Por eso dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La Biblia nos enseña de que del buen tesoro. ¿Y cuál es el buen tesoro? Es precisamente escuchar la palabra de Dios, vivir la palabra, tenerla en el corazón. ¿Para qué? Que en el conflicto, en el problema, en la tentación, salga en ese enojo la palabra de Dios. Que la persona que está al lado o la persona con la cual nos enojamos no es nuestro enemigo. Tenemos que bendecirlo, levantarlo, ayudarlo. ¿Por qué? Porque está nuestro ego de por medio. Y nuestro ego nos pasa mala jugada. Nuestro ego nos hace sentirnos superior a los demás. Pero nadie de nosotros es superior a otro. Por eso el apóstol Pablo habla del cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Porque hay algunos que van a cantar, unos que van a alabar al Señor, otros que van a enseñar, otros que van a tener el don de salir a predicar, de enseñar y todas esas cosas que la Biblia habla. ¿Y por qué? A veces competimos. No tiene razón de ser. No existe. Pastor Juan tiene sus dones, yo los tengo. Entonces, el problema nuestro parte por no conocer la palabra de Dios. Guardar en el corazón las enseñanzas de la Biblia. Eso es lo primero. Segundo, ejecutar las cosas. Yo no saco nada, hermanos, con leer, estudiar, aprendérmela de memoria, si no soy capaz de ejecutarla. Leo la Biblia, dice, trate a su esposa con decoro. Sea amable en tratarla. No sea irritante con las personas. Aprenda a perdonar. Y yo hago todo lo contrario. Eso es vivir el Evangelio a mi manera. Si la Biblia me dice, no robes, y yo justifico el robo, algo tan simple como ir al supermercado, ¿qué le va a hacer un yogur al supermercado o a Soprole? Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa mentalidad, es una mentalidad primero de perdedor, porque nosotros al hacer eso y pensar de esa manera, lo que estamos haciendo es hundiéndonos en vez de tener nosotros la capacidad. Dios me bendijo y puedo comprar. Si no, no compro y le doy gloria a Dios igual, pero no voy a robar. El robo, hermano, es terrible, igual que la mentira. ¿Por qué van de la mano? Porque yo para poder robar tengo que justificarme y para poder justificarme conmigo mismo, me miento y creo mi mentira y después eso es un círculo vicioso y mi vida está centrada en la mentira. Por eso la palabra del Señor nos enseña el día de hoy que guardemos la palabra en nuestros corazones y ejecutarla, realizarla. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué no queremos leer y somos rebeldes? Entonces el profeta Ezequiel en el capítulo 3, ¿qué decía? Anda y háblale a la gente. Quizás te escuchen, quizás no. Pero siempre sabrán que hubo un profeta. Siempre sabrán que hubo alguien que les habló qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Cómo vivimos la llegada del Señor. Cómo vivimos este periodo antes que el Señor venga. Vivimos en un círculo. Sabiendo que tenemos un calendario, que tal día es tal fiesta, tal día tenemos que juntarnos, que llegó la Navidad, llegó Fiestas Patrias, ya nuestra mente funciona en base a eso. Y como funcionamos en base a eso, lo que es la vida cristiana se guarda. Siempre me acuerdo de un hermano que me decía, ojalá, me decía en tono sarcástico y de broma, me decía, ojalá el Señor no venga en septiembre, porque vamos a celebrar Fiestas Patrias. Ojalá el Señor no venga en el mes de diciembre, porque es la Navidad. Que tenga cuidado, venir antes o después. Después vienen las vacaciones, enero y febrero. Que no venga, porque abril, o sea, marzo hay que pagar. Dejémoslo para abril, pero en abril viene el invierno, ¿no? Y si usted se pone a pensar de esa manera, se va a dar cuenta de que no esperamos la venida del Señor. Sí esperamos Fiestas Patrias, pero no al Señor. Sí
Sí esperamos la Navidad, pero no al Señor. Sí esperamos que nos regalen, pero no esperamos el regalo del cielo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. El problema son nuestros pensamientos. ¿Cómo pensamos la vida? ¿Cómo usted piensa la vida? Por eso la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que guardar este tesoro. ¿Y cuál es este tesoro? Es la palabra de Dios. Eso es lo que realmente vale. Porque cuando llegue la hora de partir, yo con todo lo que puedo haber estudiado, o la casa, el vehículo, la ropa, va a quedar aquí. Y va a llegar otras personas, la van a usar, la van a vender o la van a botar. ¿Y yo con qué voy a ir? Con nada. No, con algo. Con la salvación de Dios. Ese es nuestro pasaporte, esa es nuestra entrada al reino de los cielos. Pero todo lo que es dinero, todas las cosas que hagamos, allá yo no ir a contarle al Señor, mira que lo pasé tan bien, mira lo que hice. No va por ahí. Entonces el reino de los cielos está cerca. Pero es nosotros que tenemos que dar este paso. A Josué le dijo, ¿tú quieres conquistar? Habla de la ley de Dios. Pero para ello tienes que meditar de día y de noche. ¿Por qué? Porque tienes que en el día guardar y ejecutar y hagas conforme a todo lo que tú leíste, todas esas cosas que están escritas. Esa es la enseñanza. Pero a nosotros nos gusta que nos vaya bien. El Señor igual le dijo a Josué y nos dice ahora, ¿quieres que te vaya bien? Cumple eso. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, nos dice algunas cosas, todo va a salir bien. Entonces el problema no está en que Dios me bendiga o no me bendice. La bendición está. Y porque entonces harás prosperar tu camino y todo va a salir bien. No una parte, no una de este día. Siempre va a ser eso. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? No tomamos con seriedad la palabra del Señor. Nunca la hemos tomado realmente. Entonces, quiera que hoy día lo hagamos todo con una sencillez de corazón y sabiendo que cada vez que yo abro la Biblia, es Dios que me está hablando. Por eso Josué les dijo claramente al pueblo, escogeos hoy a quiénes van a servir. ¿A quién van a servir? ¿Van a servir al Dios de este mundo? Sigan haciendo. Váyanse. Si quieren servir al Señor, santifiquen. Pero no podemos estar santificándonos y volviendo al mundo. O nos gusta una cosa o nos gusta lo otro. Pero tenemos que tomar. La puerta es estrecha. No hay vuelta, hermano. La puerta es estrecha. Y si hoy día, en este minuto, en este instante, viniera el Señor, o viene la muerte y tenemos que morir, ya no se acabó. No hay nada más que hacer. Nos espera la eternidad. Porque la Biblia así lo enseña. Entonces tenemos que ser hombres, mujeres comprometidos con el Señor. Gente alegre, felices con lo que Dios me da. Felices con las cosas que tenemos. Esto es lo más maravilloso que podemos tener. Nuestras familias, nuestros amigos, las personas. Porque a la hora de morir en la cama, cuando estemos, si Dios nos da la oportunidad, a punto de partir, no vamos a pedir que nos traigan el dinero. Vamos a querer que esté alguien al lado apoyando. Eso es lo que tenemos que hacer valioso y que nuestro día y nuestra vida valga la pena. Esta vida tiene que valer la pena, no podemos seguir de esta forma. El Señor nos enseña. ¿Quieres que te vaya bien? Entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Póngase en pie, hermano. Una de las situaciones, hermanos, que cada día tenemos que considerar es que nosotros pensamos que tenemos el control de las cosas. Pero una célula que funciona al revés, una célula sería, y cooperamos y eso sería y nos espera ya la eternidad al tiro. Ustedes nunca han recibido un diagnóstico así de muerte. No sé si alguien lo ha recibido, pero diagnósticos de muerte. Te quedan 3 meses de vida.
Le queda un mes de vida. ¿Saben ustedes lo que significa escuchar eso? De una oportunidad lo escuché, no por parte mía. Pero es terrible saber de que tengo los días contados y uno dice, ¿qué hacemos? Y el médico más encima, en esa oportunidad le dijo al paciente, mira, le dijo, cree en Dios, arrepiente y busca a Dios. Crees en lo que tú creas, busca lo que tú piensas que es lo correcto. Pero si eres y crees en Dios, anda. Y esa persona le dijo, sí, yo soy evangélico. Anda a la iglesia, busca al Señor. Yo decía, pero ¿cómo si es un doctor? Él escribió un libro y él decía de que si nosotros actuamos conforme a lo que aquí se enseñaba, iba a ser diferente el fin. Y así fue. Pero ¿cuál es el problema? Que no, tenemos que llegar a un estado donde nos digan, ¿sabes qué? Tienes dos opciones. O buscas a Dios o vive tu vida los últimos días, haz lo que quieras. Y eso es lo que el Señor nos dice, nos avisa con tiempo, que nosotros podamos reaccionar, nosotros podamos darnos cuenta, hermano, lo hermoso que es servir al Señor. Y nosotros a veces queremos hacer las cosas como yo pienso que tienen que ser. Por eso estudiamos, por eso está el pastor, están los hermanos, que pueden prestar apoyo, ayuda en esa situación compleja. Esos malos hábitos que tenemos, nuestras reacciones tan violentas muchas veces. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude. Queremos llegar al reino de los cielos. Queremos un día, hermano, que Dios nos diga, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Ese es lo que Dios nos está llamando. Pero no esperemos eso tan terrible. Es que se acaba el mundo, hermano, si ustedes supieran. Nosotros estábamos con la Chabelita cuando escuchamos eso. Y después ir al hospital a ver niños con cáncer. Es terrible. Una cuestión que han pasado tantos años y es una cuestión que duele aquí. Saber que esos niños de 2 años, 3 años, peladitos, y están ahí. Y saben que van a morir dentro de un tiempo más. Y Dios nos dio la vida, nos da esperanza, nos da fuerza. Estamos sanos, hermano. Y podemos servir al Señor, podemos vivir nuestra vida cristiana como Dios quiere que vivamos. Entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que ahí está escrito. ¿Y para qué? Para que te vaya bien y seas prosperado en todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos una vida aquí feliz. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que despertar. Somos nosotros los que tenemos que salir de este letargo. Es todo el mundo que se metió en nosotros. Satanás que está tratando de que no veamos la eternidad, no veamos esta vida como Dios quiere que la veamos. Vamos a orar al Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que cambie nuestra manera de pensar. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque necesitamos cada día, Señor, ser hombres, ser mujeres, Señor, que seamos íntegros delante de tu presencia. Te ruego, Señor, que cambie nuestra manera de pensar. Tenemos la eternidad aquí a un paso, Señor. Revélate en nuestros corazones. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Las enseñanzas que hay acá son para potenciar nuestra vida. Yo te ruego, mi Dios, una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos. Señor, revélate a sus corazones, Señor. Cambia nuestra manera de vivir. Señor, que sea una manera que te agrade. Que con nuestra manera de responder te demos la gloria, la honra a ti por cada cosa que nosotros hagamos. Quita, Señor, las malas palabras. Quita ese enojo, esa irritabilidad que tenemos en nuestra vida. Danos la paz de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que nuestra vida, Señor, sea transformada. Ayúdanos, Señor, perdona nuestros pecados. Que la sangre de Jesús nos lave, nos limpie. Señor, sabemos que tú eres real, que eres un Dios que está presente y permanentemente en medio nuestro. Por eso yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza de hoy. Te rogamos que nos bendiga. Y sé que tú nos amas, Señor, tal como somos. Y nos esperas para que cada uno de nosotros nos arrepintamos.
Por eso te doy gracias, Señor, te bendigo y todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén.